Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 29 de abril. Qué placer que usted nos pueda estar acompañando para poder analizar esos temas tan importantes que acontecen en nuestra nación. Nosotros no podemos dejar de lado la situación de la educación, porque es necesario evaluar si el presupuesto está bien, si se necesita agregar algo más, si también en el caso de los docentes están recibiendo un salario justo. Además, mucho se está hablando en los últimos días de una especie de estigmatización a raíz de pedir los expedientes de los y las estudiantes. ¿Esto realmente es algo positivo? ¿Termina siendo algo negativo? ¿Es esencial? Bueno, eso más nosotros lo vamos a estar abordando con nuestro invitado especial. Estamos hablando del secretario general de CIMEDUCO, Daniel Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado que nos pueda estar acompañando. Muy buenas noches, gracias por invitarme a este programa, a esta entrevista. Un saludo al Magisterio Nacional, al pueblo salvadoreño que nos ve a través de este canal. Encantado que nos haya aceptado la invitación para entrar con ese primer punto, para entrar de lleno con la situación del presupuesto, porque en los últimos años mucho se había exigido que el presupuesto de la educación debía subir secuencialmente, ¿sí? Debía subir progresivamente, pero ¿es suficiente lo que hasta ahora se ha subido? ¿Se está preparando y se está aplicando a las diferentes ramas de la educación? ¿O es que hay deficiencias? Daniel. Pues en realidad el presupuesto para educación, según lo que establece el presidente de la República, ha subido más o menos de un 3.6 a un 4.6. Él dice que redondea hasta el 5% del Producto Interno Bruto. El problema es que ese aumento de porcentaje del presupuesto no llega a lo más sentido o lo más importante, que es la escuela pública, el centro escolar. Seguimos teniendo problemas de las entregas de los presupuestos a tiempo. Estamos casi finalizando el cuarto mes del año 2024 y el presupuesto para funcionamiento de los centros escolares aún no se ha entregado a los centros escolares. Seguimos con el mismo problema de los gobiernos anteriores que no ha podido superar este gobierno de entregar los presupuestos de forma retrasada. Es decir, el presupuesto escolar para funcionamiento llega cuando ya ha finalizado prácticamente el año escolar. Y el reciente año pasado terminaron de entregar los presupuestos en el mes de octubre, noviembre y diciembre. En el mes de mayo solo entregaron un 19.3% y ahí se quedó estancado. Entonces básicamente seguimos con el mismo problema de que la escuela pública durante todo el año pasa desfinanciada. ¿Qué es lo que pasa con eso? Pues que entorpece la correcta labor de un centro escolar. La planificación que se tiene en el plan escolar anual queda estancada. Y por último tienen que andar los directores junto con los consejos directivos escolares tratando de gastarse el presupuesto, porque ya todos los proyectos, por ejemplo, que estaban planificados, por ejemplo, si hay un evento, por ejemplo, un concurso de teatro, donde se piensa invertir cierta parte de ese dinero, ya no se invierte, entonces ese dinero queda como un remanente. Entonces los directores a última hora tienen que andar buscando cómo gastar ese dinero, que no es mucho, pero si no lo gastan antes del 31 de diciembre, antes de que finalice el año fiscal, ya no les permiten gastar para el siguiente año. Entonces es bien complicado. Por lo general, la escuela durante todo el año, en estos 5 años de gobierno, ha pasado desfinanciada durante todo el año. Pero ¿no se suponía que todo esto ya no iba a suceder? ¿No se suponía que ya no iba a pasar, que se le iba a aplicar todo el esfuerzo posible a las escuelas públicas? Pues no, seguimos con los mismos males de siempre, y nosotros como CIMEDUCO cuestionando pues de que en realidad a los gobiernos en turno y los anteriores gobiernos
el tema educativo pues no les ha interesado como ellos vaticinan en los medios de comunicación, en la publicidad, de que la educación es la prioridad. Es mentira, totalmente falso. Es lo que menos les importa. Y es lógico, ¿verdad? Porque a los gobernantes lo que les gusta tener es, personas que no piensen, que no cuestionen, sino que entre menos educada sea una población, pues menos cuestiona. Y por eso no le apuestan a los presupuestos escolares. Ahora, siempre hablando de la situación del presupuesto, no se suele llamar a las diferentes instituciones o organizaciones para que puedan contribuir a evaluar, para revisar, para estructurar un mejor presupuesto. ¿A ustedes nunca los han llamado en este caso para poder analizar ese presupuesto? Bueno, en realidad el artículo 30, parte de los derechos de estar organizado, creo que es el numeral 6, invita al Ministerio de Educación en todos aquellos puntos que son de interés para el Magisterio Nacional, pues se invite a las gremiales legalmente establecidas para ver estos temas de interés del sistema educativo y del Magisterio Nacional. Pero este gobierno ha sido el que menos se ha preocupado por tomar en cuenta. ¿Nunca se les ha convocado? No, para este tema no, o sea, solo son dictados ya directamente, o sea, imposiciones. Este gobierno se ha caracterizado, este Ministerio de Educación, por imponer. No le interesa tomar en cuenta la opinión de los gremios magisteriales que están legalmente establecidos. De hecho, pues en la última reunión el ministro de Educación nos manifestó de que él no tenía necesidad de convocar a los gremios magisteriales. ¿Por qué no? Porque solo apenas representaban un 20% de la totalidad del Magisterio Nacional. Y ese 20% no hay que escuchar. Sí, no hay que escucharlo, o sea, él prefiere escuchar al 80%. El problema es que ni siquiera escucha al 80%, ni mucho menos al 20%, que somos los que realmente estamos legalmente establecidos. O sea, es una violación a escuchar a las organizaciones que estamos legalmente establecidos. Es decir, no solo son ustedes los que han estado aclamando de que se puedan reunir, de que puedan revisar el presupuesto. Básicamente, según entiendo, el ministerio trata de hacerlo todo por su propia cuenta, sin pedir ayuda, sin pedir mayor apoyo. ¿Es así? Claro, así es. Por ejemplo, hablan de una reforma educativa. Las veces que nos han convocado ha sido para darnos a conocer, por ejemplo, qué es lo que han hecho. Pero en ningún momento nos han preguntado ¿está bien esto o no, verdad? Simplemente esto es lo que vamos a hacer y pues les gusta o no les gusta a ustedes, así va a ser. Entonces, así de esa manera, es un gobierno prepotente, ¿verdad? Que impone, pero que no dialoga. Ahora, si nosotros nos vamos trasladando a lo que es la situación de los salarios de las y los docentes, en eso sí ha habido avance, dado que desde 2019 viene siendo una promesa. Bueno, ¿qué digo 2019? Desde los gobiernos anteriores viene siendo una promesa la nivelación del salario justo, tal cual, para los profesores. ¿Y en eso sí se ha dado avance? ¿O de igual manera se puede detectar ciertas irregularidades o una especie de estancamiento? Fíjese que en el año 2020, sin necesidad de salir a las calles, se nos aumentaron $100. El problema es que nuestra ley establece que en un periodo no mayor a 3 años se deben revisar los salarios de los educadores. Resulta que se ha negado el ministro de Educación ¿también? A revisar los salarios. Eso correspondía en el año 2022. Pasamos todo el año, le presentamos una tabla salarial unificada con todas las gremiales magisteriales. Estamos concentradas 15 gremiales magisteriales que presentamos la misma propuesta salarial. Eso fue más o menos el 25 de octubre del 2022. Luego se nos llamó a otra reunión ya en el 2023, fue el 13 de febrero del 2023, donde el ministro de Educación nos manifestó que para ese año no había aumento salarial. Primer violación al artículo 33 de la ley de la carrera docente, que es una ley especial. Entonces, basándose en que
el Ejecutivo, ¿verdad?, a través del Ministerio de Hacienda, había solicitado la aprobación de un decreto que impidiera, o sea, o no permitiera aumentos salariales para el sector público. Que no lo permitiera. Sí, entonces, como fue aprobado por la Asamblea Legislativa, entramos como Magisterio Nacional, siendo nuestra ley una ley especial, que solo puede cambiarse por una cuestión legislativa, ¿verdad?, que se modifique el artículo como tal, pero ellos modificaron otra ley especial que no está sobre encima de la ley de la carrera docente. Hemos luchado, hemos hecho marchas. La última marcha que tuvimos fue el 26 de enero de este año como unidad magisterial. Por primera vez en la historia, desde 1992, después de que se firmaron los acuerdos de paz, el magisterio había estado dividido, pero esta violación al artículo 33 de la ley nos ha llevado a unificar al Magisterio Nacional. Pero hasta ahorita, ¿verdad?, intentaron, por ejemplo, paralizar la marcha que habíamos convocado para el 26 de enero con una reunión que nos convocaron, pero no nos ofrecieron absolutamente nada. Bueno, vamos a seguir ampliando de este tema, pero no sin antes irnos a nuestra primera pausa comercial. Regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Los profesores y profesoras desde hace varios gobiernos, desde hace muchísimos años, vienen solicitando un aumento salarial, que ese aumento salarial sea justo, que ese aumento sea acorde a las mismas capacidades. Y entre la ciudadanía se suele escuchar, mire, pero si los políticos pueden ganar tanta plata, ¿por qué nuestros profesores que forman a los médicos del mañana, que forman a los policías, a los bomberos, aquellas personas que van a dirigir nuestro país, si tienen una responsabilidad tan grande, ¿por qué no se hace justicia a nivel salarial? ¿Cuánto más tiempo tienen que pasar así? Por favor. Pues lamentable que un docente en nuestro país pasa 35 o 40 años para llegar a ganar $1,000 trabajando en las aulas. De 35 a 40 años. Para ganar $1,000. Tenemos un escalafón que es lineal, que lo mucho que aumenta son $50 cada 5 años. Estamos hablando de 1,5 centavos al día que le aumentan a los docentes, y que se le acumula en unos $50. Entonces, tenemos una tabla salarial del escalafón que en lugar de ir creciendo va disminuyendo. Comenzamos con un 10% y terminamos con un 8%, con un 6%. Entonces, eso complica la situación de los docentes, porque cuando están mayores, que están más enfermos, ¿verdad? De hecho, tenemos más o menos la mitad del Magisterio Nacional activo con enfermedades crónicas. Entonces, cuando el docente está más viejo y más enfermo, gana menos y no le alcanza el dinero para comprar medicina, pese a que tenemos un sistema de salud semi privado, digamos, pero no es suficiente, porque muchas veces el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial no da toda la medicina, por ejemplo, medicinas que no están en el cuadro clínico, digamos, del ISBM, le toca a los docentes comprar. Entonces, tenemos una problemática, y eso hay que añadirle las violaciones a la ley de la carrera docente en el artículo 33, que ya por segundo año consecutivo se nos viene violando, y lo más seguro es que no va a haber aumento salarial este año. Es decir, en esta nueva administración, bueno, en la continuación de esta administración, ¿ustedes no ven que algo vaya a cambiar? ¿No ven que algo podría variar? Es que el problema es, ahorita, con la cuestión del régimen de excepción, a todas las organizaciones magisteriales que protestan, lo que le ofrecen es el régimen.
o les ofrecen despedirlos, ¿verdad? En eso se ha caracterizado el gobierno del presidente Nayib Bukele. Entonces, por más que protestemos, ¿verdad? Sin embargo, como Magisterio Nacional hemos salido y vamos a seguir luchando por que se haga justicia con nuestro aumento salarial, pero la lógica y el comportamiento de este gobierno es que se ha endurecido y no va a aumentar salarios para el Magisterio Nacional. Entonces eso complica el escalafón de los docentes, porque en lugar de mejorar, va a desmejorar, y eso lo vamos a ver en el tiempo. Daniel, me quedó resonando lo primero que dijo, que a ustedes por protestar, por exigir el cumplimiento de sus derechos, se les ha ofrecido el régimen de excepción. Claro. ¿A qué se debe esto, dado que el régimen inicialmente estaba diseñado meramente para capturar a las estructuras criminales? ¿Por qué ofrecerles régimen a ustedes? Esa es la característica de los funcionarios de este gobierno. Por ejemplo, tenemos ejemplos de sindicalistas que les han aplicado el régimen. Nunca antes se había visto este tipo de cosas, que a un trabajador por solicitar se le mejoren los salarios, o por solicitar que se le paguen horas extras, como el caso de los compañeros sindicalistas de la alcaldía, lo llegaron a capturar, ¿verdad? Entonces, en alguna ocasión no lo hacen directamente, pero le dicen, mira, si haces esto, ya sabes lo que te puede. Acordate que estamos con régimen de excepción, ¿verdad? Entonces, ahora, por ejemplo, Simeduco, que se había caracterizado por tomarse departamental, tomarse al mismo nivel central, pues tenemos que pensarlo dos veces, porque el día que lo hagamos, lo más seguro es que van a capturar a algunos de los dirigentes sindicales, pues, y no podemos ponernos en riesgo. Por ejemplo, en el año 2021, no, en el 2022, cuando nomás había empezado la aprobación del régimen de excepción, que ahora ya se convirtió en un estado de excepción, me recuerdo que el ministro de Trabajo estuvo amenazando de aplicarle el régimen de excepción a los trabajadores que salieran a protestar el 1 de mayo. Luego le llamaron la atención al ministro y dejó de estar amenazando. El mismo ministro de Trabajo, que es el que tiene como función proteger y que se cumplan los derechos laborales de los trabajadores, guarda un gran silencio y permite las violaciones que se están dando a los sindicalistas, por ejemplo el despido. En el caso personal, el 8 de abril de este año fui separado de mi cargo de director, sabiendo que la Constitución de la República establece que a un dirigente sindical no lo pueden despedir mientras esté en el ejercicio de su cargo en un año y un año después. Pero sin embargo, pues este gobierno, a través de sus funcionarios, actúan arbitrariamente y respetando lo que está establecido ya en la Constitución de la República. No le permiten que se defienda, lo sancionan sin defenderse, sin seguir el debido proceso. Entonces es complicado, ¿verdad? Y se basan en la prepotencia por el régimen de excepción. Eso es lo que les ha dado prepotencia a los funcionarios de este gobierno, porque los trabajadores no pueden protestar. Pero ese es un problema social que está permitiendo que el hilo se vaya estirando cada vez más. O sea, la paciencia de los trabajadores, la paciencia del pueblo salvadoreño puede llegar a un límite de ya no seguir aguantando este tipo de atropellos, ¿verdad? Porque están arremetiendo tanto con los trabajadores como con el pueblo salvadoreño. Daniel, ¿esto se ha convertido en una especie de persecución? Claro. En el caso mío, por ejemplo, desde el 2022 me entablaron una persecución sindical, llevaron al CON a mi centro escolar, luego auditorías internas, logramos pararlo cuando fue el cambio de la ex ministra con el actual ministro de Educación. Luego en octubre estaban nuevamente y no han dejado de molestar hasta encontrarme cualquier cosa o inventarme, porque en este caso, por ejemplo, me están acumulando que yo he permitido consignar datos falsos en el registro de asistencia de los docentes en el turno vespertino, en el turno de la tarde. Resulta que en las comunidades educativas de las zonas rurales, la mayoría de centros escolares salen antes de las 6 de la tarde por el problema de transporte que hay en las comunidades. Entonces a mí me están
como achacando, acumulando, ¿Difamando? que yo permito que los docentes se vengan temprano y marquen a las 6 de la tarde. Eso lo hacen todos los centros escolares a nivel nacional de las zonas rurales por el mal servicio de transporte. O sea, nosotros no podemos ni poner en riesgo físico o la integridad física de los estudiantes, de los padres de familia, ni mucho menos de los docentes. En mi comunidad, por ejemplo, tenemos estudiantes que caminan hasta 5 kilómetros para llegar a sus casas, pasan por veredas, por cafetales, por quebradas. Nosotros no los podemos sacar porque ha sido una petición que viene desde el año 2001. Tenemos la primera acta donde se ha levantado con la Asamblea General, donde los padres de familia le solicitan a los docentes tener un horario especial para que los estudiantes no salgan muy tarde y que no vayan caminando, por ejemplo, en la oscuridad, bajo los cafetales. Pero se han inventado ese proceso. Otro proceso que se han inventado, por ejemplo, que yo no le entrego los permisos personales y de salud al director departamental. En la ley de la carrera docente no está la figura del director departamental. En la ley de la carrera docente, el artículo 37 del reglamento establece que cuando el director está ausente, el subdirector, que es el presidente suplente del Consejo Directivo Escolar, toma las mismas atribuciones del director titular, digamos. En ese sentido, pasa uno a ser, ¿cómo es decirle? Pues ya no el director propietario, sino que ya pasa a ser digamos como un trabajador normal y yo le entregaba los dos permisos por salud a la compañera subdirectora, pues que en ese momento, en mi ausencia, pasaba a ser la directora, digamos, en ese momento de mi ausencia. Pero se han inventado también este tipo de cosas y la figura del director departamental no está regulada en la ley de la carrera docente. Ahí establece quiénes administra la ley de la carrera docente. Aparece la Junta de la Carrera Docente, el Tribunal de la Carrera Docente, pero no la figura del director departamental. Es decir, se han detectado más irregularidades de las que ustedes podrían haber pensado en un primer momento. Claro, desde los acuerdos de paz no se habían cometido tantas violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas. Ha habido en los gobiernos de Arena, por ejemplo, que eran, digamos, como algo perseguidores, pero respetaban un poco a los dirigentes sindicales, ¿verdad? El gobierno del FMLN fue el gobierno más tolerante que hemos tenido, porque a pesar de todas las manifestaciones que hacíamos, siempre dialogaban, aunque no se tomaran acuerdos buenos en las mesas, pero les escuchaban. Pero nunca se atrevieron a despedir sindicalistas. Este gobierno es un gobierno intolerante, que irrespeta los convenios internacionales ratificados por el Estado salvadoreño, los convenios de la OIT. Bueno, y es así como nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. Y no nos cambien, regresamos en Criterios. En los últimos días se ha estado comentando muchísimo sobre esa solicitud que le están haciendo o que van a comenzar a hacerle a las diferentes escuelas respecto a estudiantes con problemas antisociales. ¿Y esto realmente para qué? Bueno, pero primero hay que preguntarse, ¿qué es lo que se va a definir como problemas antisociales? ¿Qué es lo que ellos van a considerar como antisocial? Número uno. Número dos, esto no vendría a estigmatizar a múltiples estudiantes tal cual, cuando podría analizarse desde criterios psicológicos meramente. Recordemos que no todos los estudiantes van con una condición óptima a clases, sino que a veces tienen muchísimos problemas en la familia y tal vez muchos piensan, mire, es que es problemático en el colegio. Bueno, pero hay que analizar cuántos problemas está viviendo en su familia o en su entorno, que hace que el estudiante tenga una u otra conducta. Pero a fin de cuentas esto no es una estigmatización, Daniel. Claro, nosotros como Cimeduco lamentamos en realidad esta situación que un director departamental y en específico el director departamental
del departamento de Usulután envió un correo electrónico y luego una circular donde le solicitaba a los directores que le enviaran el expediente de aquellos estudiantes que presentaban conductas antisociales. Eso es complicado, pues, porque esto se puede, digamos, puede confundir y se puede mal utilizar, porque por error algún docente puede estigmatizar, tal y como usted lo menciona, a un estudiante. Los docentes no somos psicólogos, no somos trabajadores sociales como para andar viendo por qué el estudiante se comporta así. Nosotros lo que tenemos en los centros escolares es un reglamento disciplinario y tenemos digamos un plan de cómo actuar en este tipo de casos, pero en ningún momento se nos establece pues estigmatizar a los estudiantes. De hecho, pues los maestros no pueden, como por ejemplo, separar, estos son los estudiantes buenos, estos son los estudiantes malos. No, ¿verdad? Permitimos que haya, digamos, inclusión en las aulas, en el centro escolar. O sea, nosotros no andamos viendo si el estudiante, por ejemplo, es católico, si es no católico, si asiste a la iglesia o no asiste, si es del Barcelona o del Real Madrid. No andamos viendo ese tipo de cosas o a qué grupo pertenece. Para nosotros, todas las personas que se llegan a matricular, si cumplen los requisitos, por ejemplo, que establece la ley Crecer Juntos, nosotros no tenemos por qué negarles la matrícula, ni mucho menos estigmatizarlo. Entonces es lamentable que le estén pidiendo a los docentes este tipo de formulario o este tipo de expediente, porque eso también puede poner en riesgo la integridad física de los docentes. Imagínese un padre de familia que se dé cuenta que el docente ha enviado, por ejemplo, al Ministerio de Educación la ficha de un estudiante o el expediente basándose en que tiene comportamientos antisociales. Por ejemplo, los estudiantes de tercer ciclo, cuando están en la adolescencia, uno sabe que los cambios de comportamiento son diferentes, son inquietos. ¿Y en qué se basan las autoridades del Ministerio de Educación? Por los problemas que han habido, que han aparecido algunos alumnos que han sido capturados en los centros escolares porque les tomaron video o ellos mismos se tomaron video haciendo señas alusivas a grupos pandilleriles, ¿verdad? En la mayoría de casos, pues los estudiantes han sido liberados, ¿verdad? Porque no se les ha encontrado mayor involucramiento, simplemente estuvieron en ese momento. Pero, o sea, no podemos generalizar esta situación, porque lo que va a provocar esto es una deserción escolar de los jóvenes y jovencitas de los centros escolares, porque por temor a que los estigmaticen, ya no pueden, los papás ya no los quieran enviar a la escuela, y eso complica, ¿verdad?, la situación escolar. Entonces estamos bien preocupados, o que también los docentes vayan a ser víctimas de extorsiones, que vayan a ser víctimas de amenazas por parte de las pequeñas estructuras que han quedado a nivel nacional, que no han sido digamos, disuadidas por el régimen de sección, porque tal y como le mencionaba, pues el régimen de sección perdió su naturaleza. Ahora ya no lo hacen andar persiguiendo delincuentes, pues ahora persiguen a todos los opositores políticos o a aquellas personas que sean voces contrarias digamos, al actuar del gobierno. Entonces han perdido la naturaleza y se ven, por ejemplo, en las colonias, en los pueblos todavía se ven personas que salen corriendo de repente, pues, y uno hasta se asusta ver que están, por ejemplo, indicándoles en qué momento van a salir corriendo. Entonces es complicado, pues, porque estas personas pueden actuar tal y como en el pasado, ¿verdad?, que asesinaron a algunos docentes o los amenazaron, que ya no tenían que llegar a los centros escolares de X comunidades. Aunque uno realmente se pregunta y se trata de razonar, de encontrar una explicación al por qué surgió esta propuesta de solicitar. Es decir, esta persona, ¿en qué estaba pensando para establecer que había que fichar a estudiantes con conductas antisociales? Nosotros como sindicato no hemos podido establecer si esta fue una línea que le dio el ministro de Educación a todos los directores departamentales, porque solo este director departamental fue el atrevido en enviar
el correo electrónico solicitando esta información. La mayoría de directores departamentales se han abstenido. A lo mejor lo utilizaron como conejillo de India, este director departamental, para probar a ver cuál era la reacción de la población. Y lógicamente, pues tanto el personal docente como los padres de familia han visto de mala manera este tipo de cosas, porque pone en riesgo tanto a los estudiantes, a los padres de familia, como también a los docentes de las comunidades educativas. Ahora bien, los estudiantes que fueren estigmatizados, o más bien, fueren calificados como estudiantes con conductas antisociales, ¿y ahora? Ya está estigmatizado como antisocial, ya su ficha ya la tiene. ¿Y ahora qué procede? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Le van a echar el régimen también a los que sean con conductas antisociales? ¿Los van a pasar a un área de psicología? ¿Van a tratar de reinsertarlos para que dejen esas conductas antisociales? Esa incertidumbre está entre los mismos padres y madres de familia. Claro, eso es lo que no sabemos, qué es lo que van a hacer con estos estudiantes, pues. Si van a utilizar, digamos, un plan, o va a ser equivalente a una expulsión y no van a poder volver a estudiar. Eso es lo que no entendemos. O lo van a expulsar o se lo van a llevar privado de libertad, como han hecho con muchos salvadoreños sin investigarlos primeramente, y de forma equivocada han capturado a personas inocentes, salvadoreños inocentes que no tenían nada que ver con grupos criminales, sino simplemente estuvieron en el lugar equivocado, ¿verdad? Y sirvieron para llenar una cuota que les habían pedido para llamar la atención, ¿verdad? Entonces, lo que sí nosotros solicitamos es que no utilicen a los docentes como pone dedos de sus estudiantes, porque eso es alta traición de los docentes hacia los estudiantes. Los docentes tenemos una función diferente, que es educar a los estudiantes, enseñarles conocimiento de las materias básicas, pero que no nos utilicen ni como fiscales ni como policía, porque no es nuestra labor. Eso le corresponde a la Fiscalía General de la República y le corresponde a la Policía Nacional Civil, no a los educadores. A los educadores nos corresponde otra función, que tal y como usted lo dijo, pues la función de educar a toda la población salvadoreña. Y bueno, creo que usted ya lo ha mencionado, ustedes se arriesgan a alguna situación física, de repente a que los despidan. Imagínense que el docente pueda calificar a un estudiante como con conducta antisocial, el padre de madre de familia se da cuenta, resulta que el estudiante pues se determina que no tiene una conducta antisocial y se procede a despedir al docente por una situación que viene directamente del ministerio. Claro, es complicado porque esta cuestión es una espada de doble filo, porque lo pone en riesgo con los padres de familia a que lo vayan a demandar, y lo pone en riesgo con el Ministerio de Educación a que lo vayan a sancionar por no obedecer una orden. Entonces, igual no tiene salida. Estamos entre la espada y la pared, que no sabemos qué hacer, ¿verdad? Lo correcto es que no nos utilicen para este tipo de cosas, porque no es nuestra función. Este tipo de actitudes o de solicitudes riña con la ley Crecer Juntos, ¿verdad? Con los artículos que no debemos estigmatizar, que no debemos tener preferencias ni de ninguna manera por ningún estudiante. Simplemente debemos apoyarlos y servirles de la misma manera a todos. Entonces, este tipo de comportamientos del Ministerio de Educación riñe con la ley Crecer Juntos. Bueno, y es así como nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial, y al regresar vamos a dialogar sobre qué tanto se está cumpliendo la reforma Mi Nueva Escuela. Es decir, en cuanto a infraestructura, en cuanto a reforma curricular, en cuanto a derechos de los estudiantes, en cuanto a derechos de los docentes. Hemos avanzado muchísimo en comparativa a administraciones anteriores. Hay que analizarlo tras la pausa comercial. Sí, así es. Desde hace muchísimos años se venía pidiendo una reforma educativa, una reforma que pareciera que gobierno con gobierno, desde los tiempos de Duarte, Arena, el FMLN, no se le dio mayor continuidad a uno u otro programa. Entonces se decía, mire, pero
¿Cómo se puede avanzar si cada uno trae sus propias ideas y no deja avanzar las que ya estaban funcionando? Se suponía que eso se iba a detener y que realmente algo novedoso para docentes y estudiantes iba a entrar con la reforma Mi Nueva Escuela. En ese sentido, ya se están viendo muchísimas reformas a la infraestructura escolar. Es algo que se está viendo como innovador, como moderno. Se ha avanzado lo que se había dicho. Y en cuanto a los derechos de los estudiantes y docentes, y en cuanto a la reforma curricular. Por favor, Daniel. Bueno, en realidad el anuncio que hizo el presidente de la República sobre Mi Nueva Escuela el 9 de septiembre del 2022, si no me equivoco, pues en realidad recoge cosas o puntos estratégicos de lo que ya se está haciendo. Habla de la infraestructura, de la alimentación escolar, del paquete escolar, o sea, nada nuevo, ¿verdad? Hablo de una nueva currícula educativa. Decirle, por ejemplo, comenzando con los paquetes escolares, pues se mantiene tal y como no ha mejorado mayor cosa, pues no hay algo innovador, por ejemplo, que haya dado este gobierno. Inclusive pues hasta este año se volvió a entregar segundo uniforme, no porque pasamos 2020, 2021 y 2022 solo con un uniforme escolar, o sea, se ahorró el gobierno, digamos, el dinero de un uniforme durante todos esos años, 2020, 2021, 2022, 3 años, ¿verdad? Con respecto a los alimentos, el año pasado tuvimos una carencia de alimentos, que nos entregaron los alimentos incompletos. Por ejemplo, le entregaban cornflakes o cereal, pero no le entregaban leche. Le entregaban, por ejemplo, para una población de 400 estudiantes, una arroba de azúcar para 42 días, por ejemplo. Le entregaron arroz y no le entregaron frijoles. Entonces, en el primer trimestre. Luego tuvimos el segundo trimestre digamos, con todas las denuncias que hicimos como sindicato, mejoraron, pero al final nos entregaron demasiado alimento, tanto así pues de que están a punto de vencer algunos alimentos ya en este mes, si no se terminan los alimentos en la fecha, ¿verdad? Por ejemplo, el cereal está a punto de vencer, la leche vencía el mes pasado, es porque acumularon, ¿verdad? Y en esta entrega de alimentos de este año, dieron alimentos a punto de vencer, ¿verdad? Y han andado monitoreando. Pero eso no es poner en riesgo a los estudiantes y a los docentes también. Sí, ponen en riesgo a los estudiantes porque pueden ser, digamos, víctimas de una intoxicación masiva, ¿verdad? Si se les entrega alimentos vencidos. Lógicamente el Ministerio de Educación ha andado monitoreando, ¿verdad? Pero el problema es al docente, al director, al Consejo Directivo Escolar, lo pueden sancionar por haber dejado que se venciera ese alimento, y no es culpa, porque le digo, en la última entrega de este año o en la primera entrega de este año entregaron alimentos a punto de vencer, y han andado preocupados los gestores territoriales verificando que los alimentos no se venzan. ¿Qué es lo que han hecho algunos docentes? Antes de que se venzan los alimentos, han repartido a la familia, alguna familia, para cumplir con la meta, que no vayan, porque si encuentran alimentos vencidos, le van a pasar factura al director y van a hacer que pague los alimentos. Y el director, cuando es un problema estructural. Así es. Lo mismo que han hecho con mi persona, pues un problema que es generalizado, me lo están cobrando a mí lo mismo hacen con los directores. Hace 1 año y medio más o menos estuvimos protestando porque a muchos directores les cobraron los alimentos que se vencieron en pandemia, ¿verdad? Les cobraron, algunos pagaron hasta $200 por los alimentos que se vencieron en pandemia, sí, cuando la mayoría estaban en casa. Sí, claro, ¿verdad? Entonces eso ahora con el tema de la infraestructura, a lo sumo habrán construido quizás unas 42 escuelas. Y el presidente anunció 2 escuelas por día. A estas alturas tendríamos que llevar un poquito más de 1000 centros escolares reconstruidos, pero ni siquiera los centros escolares que se dañaron en el 2022, que fueron 72 centros escolares que se dañaron por las lluvias y por los enjambres sísmicos que se dieron en el occidente del país,
que se necesitaban 75 millones o 72 millones para reparar esos centros escolares. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Quitarle 60.4 millones, que ese dinero se hubiera utilizado para reconstruir las escuelas. Entonces, a lo sumo le digo, o sea, sin temor a equivocarme, a lo mucho habrán reconstruido unas 42 o 50 centros escolares en lo que va desde el anuncio que hizo en el 2022. Entonces, no se están cumpliendo, digamos, como las promesas que el mismo presidente de la República hizo. No sabemos nosotros si lo hizo basado en publicidad nada más, y no en hechos reales, pues, porque se necesita gran cantidad de dinero para reconstruir las 5.160 escuelas a nivel nacional. La vez pasada estaba hablando de alrededor de unos 200 millones de dólares, ¿verdad? Yo creo que se necesita más, ¿verdad? Creo que tampoco tiene los números exactos, porque si para reconstruir 72 centros escolares se necesitaban 72 millones, quiere decir que para reconstruir las escuelas se necesita casi los 5.000 millones, ¿verdad? Para reconstruir todas las escuelas y dejarlas bonitas, ¿verdad? Porque la escuela pública en estos momentos está bastante deteriorada. La mayoría de centros escolares a estas alturas no tienen internet. Solo un 30% tienen internet, y mucho de ese internet lo pagan los consejos directivos escolares de los presupuestos o de actividades que hacen. Entiendo que en parte de todo esto, si estamos hablando de infraestructura, el presidente ha mencionado que ahí quien tuvo la responsabilidad o la culpa específicamente ha sido el ministro de Educación. ¿Puede ser cierto en alguna forma? No, pues el presidente siempre le echa la culpa a cualquier otra persona, menos él. Y eso es lo que hemos visto, ¿verdad? Cualquier error al ministro o al titular del ramo. En este caso, pues lo más fácil es echarle la culpa al ministro de Educación. Pero nosotros estuvimos reunidos con el ministro de Educación y él mismo dijo de que no sabía de dónde había sacado esa información o cómo se había atrevido el presidente a dar tal anuncio, pues. Y fue que nos mencionó que para reconstruir las 72 escuelas que se habían dañado por los enjambres sísmicos y las lluvias del 2022 se necesitaban alrededor de 72 millones. O sea, y que para reconstruir las 5.160 centros escolares se necesita más cantidad. Entonces, que él estaba preocupado. Y posteriormente sale con el anuncio. Porque usted dice 72 millones para 70 escuelas aproximadamente. Sí, más o menos, Pero estamos hablando de que la reconstrucción de cada escuela ronda el $1.000.000 aproximadamente. Sí, lo que pasa es que la mayoría de escuelas que se dañaron son escuelas grandes, ¿verdad? Escuelas que les colapsó las tuberías, que tienen hundimientos, que tienen carga. Para reconstrucción del 100%, entonces estamos hablando de más de $5.000 millones. Sí, claro. Entonces esos 200 millones de los que habló el presidente, no, pues es más. O sea, ahí no se tiene esa plata. Entonces nosotros como Cimeduco seguimos sosteniendo pues de que es mentira, pues que es una farsa, que no se van a reconstruir las 5.100 escuelas. Ningún gobierno lo ha logrado, ¿verdad? Y el gobierno en estos momentos, pues, según lo que hemos visto nosotros, no tiene plata. Ok. Siempre hablando en ese aspecto, ¿qué ocurre con lo que se ha mencionado de la reforma curricular? De hecho, lo último que se mencionó fue de que hay ciertos temas que habían sido borrados totalmente de todas las escuelas. Pero ¿y con eso se ha avanzado? Pues decirle que la reforma educativa que se está promoviendo es la reforma educativa más inconsulta que ha habido en la historia de El Salvador. Porque lo que menos se ha hecho es consultar a los gremios magisteriales, al Magisterio Nacional. Simplemente nos han convocado para darnos a conocer qué es lo que se está haciendo. Hemos visto los programas, los libros de ciencia, por ejemplo, están interesantes, ¿verdad? Pero una cosa es lo que dice el libro y otra cosa es la práctica. Por ejemplo, ahí habla de trabajar con base a experimentos. Pero ¿cuánto dinero se necesita? ¿Cuánto material educativo se necesita para desarrollar clases experimentales? Para empezar, no tenemos aulas adecuadas como para enseñarles a los estudiantes experimentando, ¿verdad? No tenemos internet para hacer simulaciones, por ejemplo, de experimentos. Entonces,
O sea, una cosa es lo que dicen los libros y otra cosa es la realidad de la escuela pública. Sí, totalmente. ¿Cuánto le dan de presupuesto a las escuelas? $1,500 al año, $3,000 al año, dependiendo la cantidad de estudiantes que tenga el centro escolar. Entonces, con eso no se puede hacer todo lo que dice los libros. Bueno, es así como nos vamos a trasladar a la última pausa comercial. No nos cambie, regresamos en breve. A fin de cuentas, después de escuchar los múltiples problemas que han habido en el sector educativo, ¿será que este 1 de mayo el sector se va a pronunciar para exigir una mejora de los derechos docentes, una mejora de los derechos también para las y los estudiantes? Por favor. Bueno, manifestarle que como Cimeduco y otras gremiales de maestros, sí vamos a salir a marchar el 1 de mayo, como siempre lo hemos hecho. Pero aquí el punto es los trabajadores, en este caso los docentes a nivel nacional. Estamos siendo, digamos, afectados en nuestra economía por el no aumento salarial. La invitación es que salgamos a marchar este 1 de mayo, no es un día cualquiera, no es un día para irse a la playa como normalmente lo han hecho los docentes, ¿verdad? Sí. Entonces invitarles a que salgan. Vamos a salir del Salvador del Mundo y vamos rumbo al parque o a la Plaza Barrio frente a Catedral Metropolitana, donde vamos a dar los discursos de todas las afectaciones que hemos tenido, no solo como Magisterio Nacional, sino como trabajadores, ¿verdad? Esa persecución política que no se había dado desde los años 80. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, pero no queremos irnos como tal sin antes agradecerle por habernos traído sus criterios en torno a cómo está la situación de los docentes, a cómo está la situación de la educación y del mismo ministerio también, y desde luego esperamos que para este 1 de mayo sus voces sean escuchadas. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que nos dan y estamos aquí a la orden para cuando ustedes quieran. Y esperamos que en la próxima invitación ya puedan haber unas respuestas totalmente favorables. Así es. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse y feliz inicio de semana. Ok, solo le van a... Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.